misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. ¿Ya votaste por el video que quieres ver? Recuerda que ingresando a nuestro canal oficial de WhatsApp puedes votar por el tema que quieres escuchar cada semana y te puedes enterar de novedades, historias, chismes, descuentos y más. Únete a nuestro canal de WhatsApp oficial. Te dejo el enlace directo en la descripción. La leyenda de La Llorona, un fantasma del folclore hispanoamericano, se originó en el mundo prehispánico. Según la tradición oral, La Llorona es el espíritu de una mujer que ahogó a sus hijos y arrepentida los busca por las noches, asustando a quienes la oyen con su llanto. Existen muchas versiones de esta leyenda en diferentes regiones y países del mundo, pero el relato esencial es constante y reconocible. A lo largo del tiempo ha adquirido diferentes elementos y se ha adaptado a diversas culturas, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo de Hispanoamérica. Los orígenes de la leyenda de La Llorona se encuentran en las culturas prehispánicas mexicana y mayas, donde personajes similares aparecen en sus cosmogonías y creencias ancestrales. Durante la época virreinal, la leyenda tomó forma definitiva y se difundió ampliamente, integrándose en el folclore de muchos países, desde México, Colombia hasta Argentina, entre muchos otros, así como en comunidades hispanohablantes de los Estados Unidos. La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos es una característica recurrente en la mitología mesoamericana, reflejando su rica diversidad cultural. Para explicar el origen de la leyenda de La Llorona, se han propuesto varias teorías, incluyendo un enfoque literalista que sugiere que la historia se basa en hechos reales y en un abordaje ebemerista que relaciona la leyenda con figuras históricas y mitológicas. La leyenda también tiene una interpretación simbólica, como una forma de dar voz a los sectores silenciados durante la conquista, documentada desde 1550 por Fray Bernardino, quien la relacionó con diversas diosas. La leyenda ha sido una advertencia y un medio para entretener los misterios del mundo, reflejando las creencias y temores de las sociedades mesoamericanas. Este mito es uno de los más populares de Colombia y se conoce con versiones similares en el resto de América. Según los campesinos y aldeanos, La Llorona aparece como una mujer con rostro huesudo de calavera, ojos rojizos, cabello desgreñado, largas vestiduras, sucias y deshilachadas. Algunos dicen que lleva en sus brazos un niño muerto, causa de su gran pena. Otros afirman que anda buscando a su hijo que se le ha perdido. La Llorona se distingue por sus lloriqueos angustiantes y profundos, sus gritos macabros que provocan inmenso terror. Esta mujer llora en las quebradas, en las noches, en los cafetales, cementeras, en las riberas de los ríos y en las orillas de los montes. Se dice que este espíritu entra en las casas en busca de niños para poder llevárselos, creyendo que son sus hijos para curar esa pena, aunque hay quienes dicen que lo hace para igualar a los demás en su desdicha, dado que después de haber robado un niño lo arroja a un río o quebrada cercana. La versión más común del lamento de La Llorona, y una de las que más se popularizó en Colombia, fue la del Valle del Cauca, y la cual afirma que esta mujer va gritando y llorando, diciendo: ¿dónde están mis hijos? La migración pastusa que se llevó a cabo a principios de mediados del siglo XX, atraídos por la floreciente economía caleña, trajo consigo algunas variantes del mito, especialmente en el sur del departamento, municipios de Floraria, Pradera, Palmira y en particular Candelaria, donde el grito de lamento se reconoce es así: ay, ¿dónde lo hallaré? ¿Dónde lo encontraré? Y ahora es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes quienes sacan sus propias conclusiones de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión, y contradiciendo un poco a la parte histórica y a la parte mitológica, les voy a contar unas historias donde la protagonista es La Llorona, según afirman los testigos, pero con algo muy particular, y es que estas historias son actuales y no todas ocurren en el campo, en ríos o en lugares muy apartados. Así que sean bienvenidos a un nuevo episodio con historias actuales de La Llorona.
Bueno, yo soy una persona a quien le gusta escuchar muchas historias de este estilo, seguro porque me han pasado varias historias impresionantes que no tienen alguna explicación lógica. Siempre me habían dicho que los espantos populares eran solo cuentos de los viejitos y que no existían. Por eso, al tratar de sacarle conclusiones, no lograba encontrarle una definición acertada a lo que me pasó. Por eso, bloqueé ese recuerdo y traté de seguir con mi vida. Pero como todo trauma, que es paranormal, también causó mucho daño en mi crecimiento y en las relaciones personales. Espero que no me vayan a juzgar, y si lo hacen, espero que cuando a ustedes les ocurra algo paranormal o algo así de irreal, encuentren a alguien que sí los escuche. Resulta que a mí siempre me había gustado hacer senderismo, pero como aún era muy joven, mis padres me dejaban a cargo de una mujer de unos 30 años. Todo normal, ella me trataba bien y salíamos mucho a caminar. A ella le comenzó a gustar también todo esto del senderismo, pero siempre pensé que lo hacía para estar a mi lado demasiado tiempo. La verdad, siempre pensé que lo que ella me hacía era normal. Hablo de ataque físico e íntimo. Y sí, soy hombre y uno no puede hablar mucho de estos temas. Bueno, en una caminata por una zona rural y muy apartada, las cuales acostumbrábamos a ir para aumentar la dificultad, eso pensaba, pero después entendí que ella elegía esos lugares apartados para aprovecharse de mí. Y como mis padres eran tan desentendidos que confiaban plenamente en ella, yo creía que eso era normal, así que me tocaba ir con ella. Recuerdo que ya no disfrutaba la caminata y trataba de adelantarme o quedarme en el camino para perderla a ella de vista, pero ella estaba muy pendiente de mí. Aquel día, en esa caminata tan lejana, estábamos muy apartados, lejos, muy lejos de la civilización o de algún pueblo cercano. Cuando se dieron las 3 de la tarde, ella me acerca a una roca enorme y me dice que me relaje, que yo ya sabía cómo era. Me recostó en el piso y me frotaba mi parte íntima con insistencia. A mí me dio rabia y levanté mis piernas con fuerza y le pegué en la mueca. Ella me soltó y yo me levanté y salí corriendo. En el afán de esconderme y escapar, veo una entrada en una roca gigante. Era una cueva en sí, pero yo solo entré para esconderme de la vieja que me cuidaba. Ingresé a esa cueva y me perdí. Luego de unas horas caminando con miedo y no dar con una salida y que todo se veía oscuro, me percaté que en una parte de esa cueva comencé a ver una luz. Era poca, pero se veía. Y yo me preguntaba, ¿por qué había luz en un lugar así? ¿Había alguien allí? ¿Sería la vieja que me cuidaba? Es que para mí era muy extraño porque se supone que estábamos en un lugar muy apartado y yo estaba al interior de una cueva supremamente oscura. Yo la verdad quería ir a ver qué encontraba, pero duré unas buenas horas allí sin atreverme. Solo esperé oculto en otro lado. Al pasar ya el tiempo, las horas, me iba sintiendo mal, con hambre, cansado y ya quería salir de esa cueva. Intenté volver por el camino que había ingresado, pero no me llevó a ningún lado. Solo caminaba sin rumbo y siempre llegaba cerca de donde alumbraba esa luz. No sé cuántas veces realicé esto mismo hasta que me comencé a acercar de a poco a esa luz sin sentir miedo. Howard, yo caminé muy despacio y muy lento. Asomé mi cabeza en la esquina, digámoslo así, para ver la figura de una mujer delgada, con un trapo viejo de ropa, mirando para arriba y con los brazos extendidos, con las palmas de sus manos también hacia arriba. Lo que alumbraba era una fogata. La mujer no parecía ser un espíritu o un ente sobrenatural, sino una persona de carne y hueso. Yo la vi como a una mujer normal. Eso sí, daba mucho miedo verla allí, porque no se movía, parecía una estatua. ¿Qué hacía ahí? ¿Desde cuándo ha estado ahí? ¿Ese era su hogar? Bueno, yo me devolví y pasé otras horas escondido, pero nada pasaba, todo seguía igual y me di cuenta que la única era pedirle ayuda a la huesuda esa. Así que desesperado me dirijo de nuevo donde la mujer junto a la fogata y entré. Caminé en su dirección por un momento y no pasó nada. Luego el grito de una mujer me aterró por completo. Alguien gritaba desesperada y lloraba al mismo tiempo. Recuerdo que decía también, te mataré, y seguían los gritos en la cueva. Me quedé buscando de dónde salían esos gritos y no encontré quién los emitía. Pensé que era esa mujer, pero no, o no se le veía que moviera la cara, ni la boca, ni nada. Seguía ahí tiesa, en su misma posición. Justo pensé eso y la huesuda dio un paso en mi dirección. Eso sí, sin cambiar de posición ni sus manos ni su cara. Seguía con los brazos extendidos, la mirada al techo y se dirigía hacia mí, diciendo que me mataría. Comenzó a perseguirme y yo a huir de ella. En la oscuridad era lo más terrorífico, porque me le perdía y ahí comenzaba a llorar y a decir, mis hijos están arriba. Luego pegaba un grito aterrador con la intención de que yo me moviera o gritara y ella poder descubrirme. Yo aguanté y aguanté. El tiempo para mí fue diferente. Sobreviví al interior de esa cueva unos 3 meses, escapando y escondiéndome, comiendo muchísimas porquerías que encontré por ahí. Logré estar en otras zonas apartado de la huesuda, aunque comprendí que ella, una vez a la semana, salía de la cueva
cueva y raptaba a alguien o se bajaba a algún animal. Esos días los gritos de agonía y terror de lo que fuera que raptaba invadían el espacio. Del cómo sobreviví lo contaré en otro momento. Lo que quiero decir es que pude escaparme después de hacerle inteligencia a esta huesuda, pero antes de escaparme la logré ver junto a su hoguera, la cual nunca se apagaba. Y bueno, me fui preparando para salir de ahí, y la verdad sí o sí tenía que hacer ruido y correr, porque normalmente la forma en la que yo caminaba al interior de esa cueva era prácticamente gateando y muy lento, y por supuesto que esto alertaría y alertó a la huesuda. Eso fue lo que pasó. Emprendí la carrera para mi libertad. La huesuda comenzó a gritar y a llamar a sus hijos. Les aclaro, quiero hacer un paréntesis, y es que encontré la forma de salir de allí después de hacer lo que dije anteriormente, inteligencia a esta huesuda, y ver ella por dónde salía y entraba a sus víctimas. Si hubiera encontrado otra forma de salir, lo hubiera hecho hacía mucho tiempo. Ahora sí quiero continuar. Después de que ella llamaba a sus hijos, yo recuerdo que volteé a verla, y esa huesuda o esa llorona no cambiaba su posición nunca de los brazos ni de la cabeza, pero sus gritos se escuchaban en toda la cueva. Corrí, sentía que la huesuda me iba a agarrar, pero logré salir a la superficie. Respiré aire puro por fin, y de inmediato giré la mirada a la entrada de esa cueva, esperando no encontrarla detrás de mí, y allí la vi por última vez. Fue como si se hubiera desaparecido justo cuando salí de la cueva, como si algo, una especie de espejo, la hubiera tapado, y eso hizo que no me siguiera fuera de la montaña. Quizás esto no sea aterrador, Howard, y entiendo que es un poco enredado, pero quiero decirle algo que aún sigo preguntándome, y es que lo que para mí fueron 3 meses al interior de esta cueva, en realidad fueron 3 años afuera. ¿Quién me puede explicar esto? Todo lo que ocurrió afuera fue como una película. Mi abusadora estaba ya en prisión, mi familia me seguía buscando, aunque ya las autoridades me daban por muerto. Creo que esa mujer en la cueva era la Llorona real, y que extrañamente estuve en otro estado de la realidad, o en esa otra dimensión de seres fantasmales. No conozco ningún caso similar o alguna idea o suposición que explique mi situación. La gente no comprende nada de esto, solo se van a burlar y van a decir que estoy loco o que fui drogadicto, y nada de eso me define. Esto me ocurrió en Antioquia, Howard, cerca al río Samaná. Espero se encuentren muy bien. Parce, te adjunto 2 videos que me mostró mi suegro, en donde grabaron a la Llorona en el sur de Bolívar. No tengo historia, la verdad, pero el video es un misterio en sí. Espero que lo puedan apreciar y discutamos qué puede ser, si es o no es la Llorona, en los comentarios. Esta historia la vivió mi mamá, con todos sus compañeros de 11 y una hermana, quien era la profesora encargada. Todo transcurrió el día que íbamos de excursión a Cartagena. Estábamos en la plaza del pueblo, San Rafael, a las 10 de la mañana, esperando el bus que nos llevaría, entre risas, tragos y mucha recocha. Cuando llegó el bus, a eso de las 2 de la tarde, todos nos subimos a él, molestando y tomando mucho. Mi gallada y yo nos hicimos en la parte de atrás a seguir bebiendo y en mera recocha. Llegamos a nuestra primera parada a eso de las 5:30 de la tarde, la cual era Medellín, a recoger a otro profesor que nos acompañaría en el viaje. Mientras eso, unos compañeros salieron a comprar más trago y se perdieron. Por eso salimos de la ciudad a las 8 de la noche. En el camino todo era tomadera y hablar mucho, hasta que se nos varó el bus. Yo no sabía dónde estábamos. Mientras tanto seguíamos tomando. Mientras el conductor revisaba el bus, pidió el favor a un amigo, al cual le decíamos Culebra, que fuera por agua, ya que el bus se había recalentado y estaba echando humo. Todos bajamos del bus
bus, ya que pensamos que se iba a prender. Culebra nos dijo a la gallada que fuéramos con él por el agua. Éramos 8 y todos nos fuimos. Caminamos 10 metros de donde estaba el bus. Bajó mucho la neblina hasta que llegamos a un chorro de agua que caía de una montaña. Llenamos las botellas y nos dio por asomarnos al vacío, pues para ver dónde seguía la caída del agua. Estábamos molestando cuando un amigo, al cual le decíamos pichaperros, dijo: ¿no sienten algo raro? En ese momento se nos empezó a erizar la piel y todos sentíamos miedo, cuando de un momento a otro, en un plano en la orilla de un arroyo, vimos como unos ojos rojos y pensamos que era un animal. La neblina se disipó un poco y empezamos a ver la silueta de una mujer con un trapo sucio, vestido, su pelo le caía sobre el rostro, pero no ocultaban esos ojos rojos. Tras ver esa figura, escuchamos unos quejidos desgarradores y ensordecedores. Este decía: mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Fue tan miedoso que se nos heló la sangre. Los muchachos ya habían salido corriendo despavoridos, mientras que yo me quedé ahí pasmada. Una amiga, aparte de la gallada, me agarró de la mano y me jaló para correr. Claramente reaccioné y corrí hasta llegar al bus, el cual ya estaba en marcha. Al subirme al bus, estaba tan asustada que no supe dónde había dejado una botella de agua que yo traía, la cual sería el pasante del aguardiente. Todos estábamos tan asustados que se nos quitó la borrachera y la jodedera, mientras que el conductor se reía, ya que él sabía que nos habían asustado y claramente él sí sabía en dónde nos habíamos varado. Un saludo, Howard, puedes contarla a tu gusto para que quede bien y que viva el misterio nacional. Aún tengo más historias por contar. Hola Howard, el jueves santo 28 del 03 del 2024 en mi pueblo llamado Sicuco Bolívar le sucedió esto a un nativo de mi pueblo, en realidad alguien cercano a la familia del esposo de mi hermana. Se grabó un video de algo paranormal donde sale la Llorona vagando. Dice mi hermana que el muchacho grabó porque no logró sentir miedo, escuchó los sonidos de la Llorona y los perros ladraban mucho, y como era una zona de campo y su trabajo era de vigilancia para una empresa llamada Ecopetrol, dice que no sintió miedo, simplemente salió a hacer su trabajo. Fue allí cuando esa cosa extraña pasó por el sitio donde él trabaja. El video es real y no está alterado ni nada. Se ve muy real y mi hermana, que trabajó en ese sitio, dice que cuando trabajó en esa zona escuchaba ruidos, pero también afirma nunca haber visto nada. Pero esta otra persona sí logró ver a ese ser extraño de otro mundo. Da igual, lo que quiero es que vean el video para que con sus propios ojos la puedan percibir. Muchísimas gracias y esa es la historia. ¿Ustedes sabían que el espíritu de la Llorona es una forma de decirle o de nombrar a las mujeres que han cometido errores con sus hijos en vida y lo lamentan en el más allá por el resto de su existencia? Y no solo eso, no tuvieron que haber perdido de pronto un hijo a manos de ella misma, los pudieron haber perdido a manos de otros. Es como si eso fuera un pecado muy grande que tiene la fuerza para dominar y convertir a aquella mujer fallecida en un espanto característico que se va a lamentar una y otra vez, repitiendo un círculo o un ciclo por mucho tiempo. Esto lo digo por lo que atestiguamos en una finca de un tío. Nosotros como familia acostumbramos a pasar diciembre en esta finca para pasar las fiestas todos unidos. Para nosotros los jóvenes desde niños siempre era una tortura. Esperábamos que ese mes se pasara muy rápido, ya que no nos gustaba estar ahí porque asustaban bastante. Una tarde de un viernes recuerdo bien que los adultos se alistaron para ir al pueblo ya que estaban en fiestas. Eso hizo que nos dejaran a nosotros solos desde las 3 de la tarde y no nos llevaran porque supuestamente eso era solo para los adultos. Al irse los adultos nos quedamos solos, mis dos primas, mi hermano y yo. Todos sabíamos que se nos venía pierna arriba estando solos en esta finca. Era un mes decembrino, de felicidad, pero ahí era un ambiente frío y oscuro, muy tenebroso a pesar de los adornos navideños en la finca. El grupo entero, entendiendo lo que pasaba ya en la casa, decidimos que nos encerraríamos en uno de los cuartos hasta bien entrada la madrugada del siguiente
siguiente día. Por eso decidimos que cada uno sacara sus cobijas, colchón, almohadas y algo de comer y las llevara al cuarto grande. En eso estábamos cuando al rato, mientras acomodábamos todo en el cuarto, nos dimos cuenta que una de las primas no estaba, la más pequeña. No se nos hizo extraño, pero aún así salimos a buscarla. Eran como las 6:30 más o menos. Al bajar a la primera planta, la vemos entrar por la puerta principal y como si se estuviera despidiendo de alguien. Y la otra prima le pregunta: «Boba, ¿y usted dónde estaba?». Mi prima dice que estaba afuera ayudando a una mujer, quien la llamó desde la cerca porque necesitaba ayuda y orientación. Una mujer. Se nos hizo raro, pero lo dejamos pasar. Acomodamos todo y nos encerramos. El cuarto en el que estábamos y elegimos fue el del frente, uno de los más grandes, con un ventanal enorme desde el cual veíamos si alguien venía o entraba a la finca. Pero ese ventanal también nos mostraba toda la noche y los enormes árboles que estaban afuera. Siendo niños, pues eso nos daba mucho miedo, ¿no? Los árboles y cómo se movían y todo el cuento. Las horas pasaron, jugamos varias cosas, hablamos de todo menos de historias de terror porque no queríamos llamar a ninguna entidad o la energía pesada en el sitio. Eso no fue necesario para que comenzara el tormento. A la 1 de la mañana, estando conversando, escuchamos que la reja de la entrada a la finca sonó como si entrara alguien y pensamos de inmediato que eran nuestros padres. Nos levantamos y nos asomamos a la ventana, pero lo único que vimos fue que la reja de la entrada se movía bruscamente, pero no había nadie. Esta reja es muy pesada como para que se estuviera moviendo así. Ahí entendimos que algo nos iba a pasar. Nos miramos todos como si así lo entendiéramos. Luego comenzamos a escuchar pasos y ruidos en la finca. Los pasos y golpes sonaban tanto en el piso de la casa, que es de madera, como en las paredes y en el techo. Nos unimos en un abrazo y nos arrinconamos en la esquina de la habitación. Todos pensamos que era una bruja, ya que eso era lo que se decía mucho en la zona. Algunos decían que buscaba un niño no bautizado y la única ahí no bautizada era mi prima pequeña. Howard, del miedo comenzamos a llorar. Mis primas llamaban a sus papás a gritos y nosotros solo llorábamos sin tratar de hacer ruido alguno. En el transcurso de unos minutos los ruidos cesaron y solo se escuchaba la noche. Suspiramos, tratamos de tranquilizarnos. En un rato un golpe comenzó a sonar constante en la ventana, como si un pájaro picoteara el vidrio. Lo dejamos sonar por un largo tiempo y ya cansado, yo decidí levantarme a ver qué golpeaba el vidrio. Al asomarme no había nada, solo seguía el ruido constante, una y otra vez como si golpearan la ventana. Mis primos y demás se levantaron tras de mí y todos juntos vimos algo aterrador a través de la ventana y abajo en el terreno de la finca. De uno de los árboles más grandes bajó una mujer pálida, cayó al suelo de la finca y al levantarse comenzó a señalarnos con su mano y gritaba: mis hijos, mis hijos. Pero era un grito agónico, aterrador. Su rostro tenía manchas como quemaduras y sus ojos estaban vacíos. Una prima le gritó una grosería y la otra prima dijo que esa era la señora que había pedido ayuda horas antes. A gritos y súplicas le ordenamos a la bruja o a la llorona que se marchara, lo cual hizo en un solo parpadear. Todos nos dijimos que para dónde se había ido, porque la estábamos viendo y parpadeamos y ya no estaba. Justo cuando había desaparecido de nuestra vista, escuchamos un golpe o como si algo cayera sobre el techo de la habitación en la que estábamos. Sonaron 3 golpes duros, como si empujaran con las patas y gritaran en agonía llamando a sus hijos. Y luego se marchó. No pudimos dormir nada. Los adultos llegaron borrachos y se acostaron. Aún así, seguimos despiertos porque el miedo no nos dejaba cerrar los ojos. Al día siguiente, les dijimos a nuestros padres y tíos, pero todos nos decían que eso era falso, que no había nada ni nadie en la finca, que las brujas y espantos no existían. Pero en eso, la prima pequeña ella dijo que la ayudáramos, dijo que su nombre era Sofía. Y ahí todos los adultos quedaron mudos y se miraron, pero nadie nos dio una explicación. Así pasaron los años y el tema siguió cada diciembre en esa finca igual. Ya grandes, uno de los tíos nos dijo que una de las mujeres de la familia había quedado en embarazo de uno de los primos muy cercanos y para que nadie lo supiera, la llevaron a esa finca lejana y ella murió allí de pena y de algunas otras cosas, pues perdió a sus hijos en este lugar. Fue algo producido o inducido por un hombre mayor de la casa y que actualmente todavía sigue teniendo mucho poder sobre cada uno de nosotros en la familia. Y como en la casa la mayoría trabajan en partidos políticos fuertes, eso no daba buena imagen a la familia. Ya ustedes sacarán pues sus conclusiones. Mi tío dijo esa vez que ella se llamaba Sofía y que nunca han podido desterrar su alma perturbada de ese lugar y que, como el espanto popular de la Llorona, Sofía buscaba a sus hijos y también venganza. Y esa es mi historia, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio colombiano.
Hola Howard, de antemano felicitarte por tu labor, es genial y no hay día en que no escuche tu canal. Por favor que esta historia sea anónima. Te cuento una historia que no es del todo mía, pero sí bastante interesante y hasta el día de hoy nos dejó secuelas a mí y a uno de mis mejores amigos, a quien le vamos a poner Javier. Resulta que Javier siempre fue un chico de plata. Desde que lo conozco ha estado rodeado de muchos lujos, siempre va de viaje cuando se le da la gana y en uno de esos ataques de aburrimiento, como él decía, pues decidió viajar a México por cuarta vez, pero no como las veces anteriores. Esta vez habían dos grandes diferencias. La primera es que no iría a ningún hotel lujoso, quería ir a recorrer los pueblos más recónditos de México. La otra diferencia es que esta vez no iría solo, me llevaría con él por mi cumpleaños. El día del viaje todo marchaba bien, llegamos a Ciudad de México, nos quedamos un día allí y al amanecer junto a unos conocidos de él nos dirigimos a nuestro primer destino. El lugar es Oaxaca. Al llegar tuvimos que tomar un carro que nos llevaría hasta uno de los lugares más alejados del centro. Ya allí pasamos la noche donde una mujer que amablemente se ofreció a ayudarnos. A mí me dio mala espina, pero Javier no lo dudó y me convenció de pasar la noche allí. Esa mujer lucía como la típica mexicana que nos muestran en las películas de Hollywood, bajita, morena, de ojos grandes y oscuros, con el cabello muy largo y con dos trenzas. Y claro, la vestimenta tradicional. Pasaríamos 3 días allí. La primera noche todo fue muy normal. La señora era muy amable, nos dio de comer y nos dio un pequeño tour por su comunidad, entre comillas, pues así yo le llamo. Nos percatamos de que la señora era la única que hablaba nuestro idioma porque los demás hablaban en dialecto. La mujer, cuyo nombre no recuerdo y ni puedo pronunciar bien, a la segunda noche nos contó algo que me dejó frío, Howard, pues en la cena Javier decidió hacerle un poco de plática y preguntarle algo imprudente, que por qué vivía sola, a lo que ella nos contó que antes, hace unos años, ella vivía con su esposo y su hija. Su esposo no era de la comunidad, lo había conocido en la Ciudad de México y allí se enamoraron y se fueron a vivir juntos donde ella. En esa época, donde hasta ahora fueron a vivir juntos, ella conoció a una mujer recién llegada al lugar con la cual se hicieron muy amigas. Ella descubrió que su amiga le rendía como culto a distintos espíritus extraños, entre ellos a la Llorona, una mujer indígena de gran belleza que formó una relación secreta con un hombre español en la época de la colonia. Tuvieron 2 hijos, pero el hombre español, por la presión social de no poder casarse con la indígena, a quien amaba tanto, terminó desposando a otra mujer de su misma clase social. La mujer indígena, en un ataque de rabia y dolor, tomó a sus 2 hijos y los ahogó en el río a manera de venganza. Al darse cuenta de lo que hizo, decidió quitarse la vida. Desde entonces su espíritu vaga llorando, desgarradoramente buscando a sus hijos. Todo esto nos lo contaba esta señora, la que nos había recibido. Ella continúa diciendo que la mujer, la cual era su amiga, le contó que la Llorona le había ayudado a encontrar los cuerpos de sus pequeñas y de sus hijos que habían sido asesinados por vándalos y que desde ahí ella le rinde culto. La mujer, muy extrañada, fue a su casa y mandó a su hija a, como diríamos en Colombia, a hacer un mandado, pero su hija no regresó. Ella y su esposo, ya desesperados, decidieron ir a buscarla, pero se separaron para, por así decirlo, cubrir más terreno. La mujer, devastada, después de muchas horas, volvió a su casa con la esperanza de encontrar allí a su esposo y a su hija, pero esto jamás pasó. Le contó a su amiga y en una desesperación le pidió que le ayudara con la Llorona, que si era cierto que encontrara a su familia viva o muerta. Su amiga accedió y después de un ritual con velas, flores, sangre y un río, la mujer pidió a la Llorona que encontrara a su familia a cambio de devoción, pero dice que la Llorona le pidió como precio que siempre estaría sola y no tendría familia de nuevo. Quiero aclarar que ella dijo que nunca vio a la Llorona, que más bien la sintió y la escuchó. Al cabo de unos días, la mujer encontró el cuerpo de su esposo e hija en el río donde realizaron el ritual. Después de eso tuvo que hacer un altar y todas las noches rezar para que la Llorona pueda ascender junto a sus hijos, pues ella dice que la Llorona no es mala, es un espíritu como otro, sin necesidad de hacer daño, pero como todo, pues pide algo a cambio, ya que debe existir este equilibrio. En la última noche nos mostró a Javier y a mí su altar y nos llevó al río donde todo lo de su esposo e hija sucedió. Al irnos al día siguiente nos dio 2 amuletos muy bellos que lamentablemente nos robaron allí por despistados. Gracias y perdón la historia tan extensa. Saludos y buena energía.
Hola, quiero contarle algo muy corto que me pasó en el apartamento hace algunos meses. Yo nunca pensé que me fuera a pasar algo paranormal, pues soy psicólogo y siempre tengo que pensar en qué es real y qué no. Y esto por supuesto que no es real para mis colegas, pero yo lo viví. Por eso no quiero perder mi trabajo y deseo que esta historia la cuente de forma anónima. Bueno, yo estaba saliendo con una mujer que conocí en Instagram. Yo uso la técnica del psicólogo, o la usaba, parla y mostrar interés en sus problemas. Bueno, sé que no es adecuado aprovecharse de la gente, pero bueno, ese no es el punto de la historia. Salimos a un mirador, hablamos y tuvimos relaciones en el carro. Antes de irnos del lugar, ya listos y arreglados, una señora vendedora del lugar se acerca y me mira como con odio, pero con mucha rabia. Y luego de eso, nos miráramos fijamente sin desviar la mirada para ningún lado, como acechándonos. Ella escupe la ventana de mi carro y yo comienzo a insultarla y la grito. Le dije de todo. La chica con la que había tenido intimidad y que estaba a mi lado se asustó y me dice que me detenga, que por qué estoy gritando y que a quién estoy gritando. De verdad, Howard, no había nadie. Yo le aseguré a ella que era una señora gorda con mirada malvada y que me había escupido la ventana del carro. Y pues esta señora ya no estaba por ningún lado, pero las babas en el vidrio sí. Entonces pues la chica medio me creyó. Ahí fue cuando me tocó llevarla a la casa. Quedamos de vernos luego, pero yo sabía que ya pronto la iba a bloquear en unos días. Al llegar a la casa, siendo las 2 de la mañana, decidí entrar al baño y tomar una ducha caliente. Así que encendí la tina, dejé que se llenara, me fui relajando, revisé un poco mi celular y me fui a bañar. Estaba en eso cuando comienzo a escuchar el citófono en la portería. ¿Qué necesitarían? Salí enjabonado a contestar y me responde el vigilante afirmando que él no había llamado, que de pronto había sido algún error y se habían cruzado las llamadas, pero que él no había sido. Me dio mal genio y le colgué a ese imbécil. Volví al baño y me di cuenta que la tina, la cual tenía agua aromatizada y limpia, estaba completamente sucia, como si alguien con mucho barro se hubiera metido allí. Como si fuera poco, las huellas de los pies de alguien extraño salían de la tina y se dirigían a mi habitación. Me di cuenta de eso y corrí en bola hasta el citófono. Llamé al vigilante y le dije que llamara de inmediato a la policía porque alguien se había metido al apartamento a robar o a intentar matarme. Justo digo eso y la llamada se corta, dejando un vacío en mí y mostrándome al intruso en mi apartamento. Al fondo del pasillo venía muy despacio una mujer ancha, desnuda, de cabello escaso y muy sucia. Mientras se acercaba lloraba y se quejaba. Parecía la Llorona pero gorda. Sus ojos eran brillantes, rojos y su boca era muy grande, como la de un sapo. Escurría agua y lodo mientras se acercaba. La Llorona gritaba al punto de que yo, no sé si fue algo extraño o producto de mi miedo, me desplomé y perdí el conocimiento. Duré así como una hora. Fue la policía quien me despertó, pues habían entrado al apartamento después de que el vigilante afirmara haber escuchado gritos y golpes al interior del apartamento. Pensaron que iban a encontrar algún muerto, pero cuando revisaron el lugar se dieron cuenta que efectivamente algo me había golpeado. Tenía marcas y rasguños, creo yo que símbolos raros, pero pues eran tantos rasguños en mi cuerpo que podían formar cualquier figura. Y también se dieron cuenta que habían huellas de otra persona en el sitio, pero estas huellas eran 2 veces más grandes que las de un humano normal y no iban para ningún lado, es decir, o llegaban al baño, o llegaban a la cocina, o llegaban a mi habitación e incluso pasaron por encima de mi cama, pero nunca a la puerta principal, ni siquiera a una ventana. Buscando qué hacer, pues puse en arriendo mi apartamento y me fui del país por un largo tiempo. Solo he contado esto a personas cercanas, pues me inquieta saber qué sucedió. Ni siquiera en sesiones de hipnosis lograron sacar recuerdos de esa noche. Me dijeron que pudo ser el espíritu que protege la voluntad de mujeres débiles, ya que están en riesgo últimamente con tanto loco por ahí suelto. He cambiado mi comportamiento y los fenómenos raros ya han dejado de pasar. Esa es mi corta historia y yo apoyo el misterio colombiano. Hola Howard, quiero contarle algo muy corto que me ha sucedido. La verdad, me han pasado muchas cosas paranormales en mi vida. Desde pequeña, según cuenta mi mamá, he tenido como esa cercanía con lo sobrenatural. Te cuento algo relacionado con la Llorona. Mi tía vivía en una finca en Palmira Valle, bien arriba de la Hacienda del Paraíso. En vacaciones del año 2002 fuimos para allá. Ese día íbamos a la finca vecina, la cual debíamos pasar unos potreros y una quebrada que quedaba hacia la parte como de un abismo, el cual solo
solo se veía si uno se acercaba a la orilla del barranco. El caso es que íbamos mi mamá, hermana, tía, primo, tío y yo. Cuando escuchamos unos quejidos como de sollozos, así adoloridos, nos quedamos pasmados escuchando. Cuando mi tío comienza a soltar tremendos madrazos y a putear a esa cosa diciendo: "Hueputa, calle la jeta, deje de chimbear". Ellos son de finca y creo que no le paran bolas a estos hechos paranormales como lo hace uno que es de ciudad. Pues lo que sea que haya sido eso, al escuchar los madrazos con rabia de mi tío, simplemente guardó silencio y no lo oímos más. Ahí fue cuando nosotros le metimos turbo para llegar a la otra finca rápido y pues no volvimos a oír nada cuando pasamos de nuevo por allí, que ahora ya no era tan seguido. Y eso es todo, Howard. Gracias por escuchar la pequeña historia y yo apoyo el misterio nacional. Si te gustan las historias paranormales, este libro es para ti. En este libro viajarás por las regiones del país y sus lugares más misteriosos en una aventura sin precedentes. Bienvenidos nuevamente al universo de Conexión Enigma. En esta ocasión con el volumen 2, Historias Paranormales de Colombia, disponible en www.conexionenigma.com. No te quedes sin el tuyo y apoya el misterio nacional. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.